La batalla entre estos dos sería tan compleja, que paradójicamente terminaría volviéndose algo bastante terrenal y simple, llegando a intercambiar golpes y ataques de capacidades jamás asimilables para nada que no fuese el paraíso o un primordial en toda regla. Todo esto, mientras ambos modificaban y anulaban al mismo tiempo el destino del otro y los cambios que hacían. Era tan brutal que parecería más una coreografía perfectamente ensayada por la pulcritud de sus movimientos. El Super Saiyajin Dios diría que esto no tenía ningún sentido, ya que ambos eran exactamente lo mismo y jamás se sacarían diferencias. Que desistiera de una vez antes que dejara a los paraísos sin el guardián de su destino, siendo una catástrofe sin ningún tipo de precedente. Zaiko diría que cerrara la boca, pues estaba en la batalla más importante de todas, por lo que diera el 100% de este antes que fuese demasiado tarde. Si hay algo que entendía, es que mientras no se peleara contra un alma exactamente igual, una batalla nunca estaría totalmente pareja. Más ahora que sabía que ni siquiera el dueño del destino se esperaba un escenario como el que estaban viviendo. Dentro de sí mismo, Zaiko entendía que también podía ser una desventaja para él, dado que estaba peleando con alguien cuya divinidad era totalmente absoluta. Había algo que seguía sin cuadrar en esto, dado que él entendía que esto no era del todo posible. En el torneo dimensional, Zaiko explicó que una de las limitaciones más claras de sus capacidades era no poder emular un poder originario o primordial de cualquier ser, por Saiyajin que fuese. Esto es lo que evitó que éste pudiera emular al Dark Minus o incluso a algún primordial en el torneo, dado que como tal sus habilidades no llegaban hasta ese punto. Entonces, ¿cómo demonios había logrado alcanzar el Super Saiyajin Dios? Esta era la pieza faltante del rompecabezas, por lo que si había algo que podía romper el equilibrio de esta pelea era conocer el completo alcance de sus poderes para manejarlos así de la mejor manera posible. En el paraíso 3 todos notarían la portentosa presencia de Zaiko una vez más, sintiendo además un tipo de divinidad absoluta idéntica a la del Super Saiyajin Dios. Pero, ¿no se supone que este ya había alcanzado su límite en el Mystic 5 omnipotente? ¿Qué demonios había hecho para estar a ese nivel? Goku, al saber que el más capacitado para comprender energías era el 20 Supremo, le preguntaría si podía comprender algo. El 20 Supremo diría que no había un sentido real en el poder de Zaiko, pues no es nada parecido a algún poder que tuviera alguna evolución o algo similar. Es básicamente el truco que usaba en el torneo, donde copiaba las transformaciones y energías de aquellos con quien tenía contacto. Esto sería una buena noticia, pues al fin y al cabo Zaiko podría ganar y alcanzarlos. El 20 Supremo solo observaría fijamente el horizonte, diciendo que lamentablemente no era así. Zaiko había obtenido un poder brutal nuevamente, pero esto no era como antes. No sabía si él era consciente o no, pero había unido su destino al del Super Saiyajin Dios. Esto significaba que en dicha batalla, si uno desaparecía, el otro también. Zaiko entiende que si no gana esta pelea, el Super Saiyajin Dios irá tras ellos haciendo todo lo posible por destruirlos. El Super Saiyajin Dios por su lado, lo sabe también, pero no podrá permitir que Zaiko manche lo que para él es la perfección de su divinidad. Ambos sellaron su destino en esta pelea, pero lo que cambiaría sería la acción de quien la gane. No había otra opción, había que seguir sin mirar atrás antes de que el desenlace ocurriera, ya que no habían garantías de nada. Por primera vez desde su creación, el Super Saiyajin Dios estaría entrando en cierta desesperación, algo que Zaiko vería curioso. Eso que estaba sintiendo era ira, frustración e impotencia. Sentimientos y sensaciones muy mortales que él les había hecho experimentar durante toda su pelea. Le dijo que le parecía insufrible un ser con tales aires de superioridad, por lo que no sabía la satisfacción que le generaba el que él también las experimentara. De hecho, en su caso seguro eran peores, dado que a diferencia de ellos, quienes y entendían que podían ser inferiores, él se refugiaba en la supremacía de su divinidad. Un refugio que aparentemente ya no estaba tan seguro. Igualmente, debía alegrarse, ya que eso es bastante usual en un combate puro, y más aún entre Saiyajin. Que sintiera orgullo de su sangre divina. El Super Saiyajin Dios enfurecido le respondería que guardara silencio en esa insolente boca, continuando un combate de proporciones apocalípticas inimaginables. Zaiko se detendría otro momento en silencio, apreciando su poder. Era increíble el punto en el que estaba, debido a que sentía en la palma de su mano la capacidad de destruir, crear y destruir el multiverso dimensional infinitamente en tan solo un instante. ¿En qué momento ideas como esa podían vagar por su mente mortal como si nada?
Aún no lo sabía, pero la comprensión omnipotente y primordial de Zaiko estaban evolucionando a pasos agigantados, logrando pensar como un genuino dios. Una especie de profecía instantánea pasaría por su mente, quedando sin palabras, haciendo que su apariencia volviera a cambiar. Esta vez, sus ojos serían totalmente rojos a diferencia de antes, así el Super Saiyajin Dios comentando que lo sabía. La inexistencia estaba con ellos y ahora quería apoderarse de todo el paraíso. Malditos mortales insolentes, los haría pagar hasta con el último fragmento de su miserable alma el sacrilegio que habían perpetuado. Zaiko sabía ahora que realmente la inexistencia estaba dentro de ellos infectando su alma, pero no parecía algo tan malo. De hecho, no sentía que su voluntad estuviera sesgada o manipulada. Este lo sabía, pues Irina le había comentado que en el momento donde su vida o pasado comenzaran a parecerles borrosos o distorsionados, era porque inevitablemente ya no podría ser quien era. Zaiko comenzaría a escuchar la voz de su madre en su mente constantemente en repetidas ocasiones. Era como si ésta lo llamara para comentarle algo importante, pero este no podía entender el que era. Zaiko le daría la razón al Super Saiyajin Dios diciendo que era verdad. Ellos habían traído algo oscuro al paraíso aunque era sin intenciones malignas. Ahora entendía su postura y el por qué tratar de evitar que estos llegaran al final de los paraísos. De verdad debía disculparse ya que no era su intención perturbar su vigilia eterna, pero no podían rendirse. Él debía entender que había algo que se escapaba de las manos de todos y que amenazaba incluso a sus propios creadores. No se lo perdonaría jamás, pero debía pelear con él hasta ambos desaparecer, para comprender realmente lo que su destino quería decirle. El Super Saiyajin Dios diría que los paraísos eran creados para escapar de todos los errores de la existencia e inexistencia y aún estas eran lo suficientemente densas como para penetrarlos. Era una pena que todo terminara cayendo bajo su propio peso. Entregaría su alma si era necesario, aún así se disculpaba con sus creadores. Ambos reanudarían su primordial combate, cada vez más brutal pero menos intenso. Sus almas estaban siendo consumidas la una por la otra al no poder existir dos dueños del destino. Zaiko ya no podía modificar el destino del Super Saiyajin Dios, sino anularlo y anular el suyo. Esto siendo una habilidad antagónica del Saiyajin divino haciendo que ahora sí, la pelea entre estos fuera un mano a mano de dominio de habilidades. El que más control mostrara en estas sería el que finalmente ganaría. Había algo que estaba a punto de suceder y parecía de todo menos bueno. Sin embargo, como se lo habían prometido todos, se llegaría hasta el final.